la clase. Queremos comenzar con una escritura en el libro de Isaías, capítulo 44. Y vamos a tener un momento de oración. Tengo peso en mi corazón de que estas clases que estamos teniendo puedan encontrar un terreno fértil y que pueda producir lo que realmente necesitamos. Así que uno de ustedes, por favor, empuje el botón y guíenos en oración. Padre Santo, venimos ante ti en esta mañana dándote las gracias primeramente por otro día que nos regala, Señor, de vida, de salud, de bienestar en conjunto con los hermanos que entraron a la clase, Señor, para recibir el pan de cada día, la palabra tuya, Señor, de los labios del hermano Alex. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender todo lo que nuestro corazón reciba, nuestra mente pueda entender, Señor, porque tú todo lo haces bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo tanto material aquí que realmente no sé por dónde comenzar. Tengo que ser honesto. Yo creo que el Señor nos va a ayudar, pero desde el punto de vista humano, no sé por qué parte comenzar aquí. Pero en Isaías 44, versículo 3, podemos comenzar con el versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Jacob, Israel, es la misma persona. Jacob, el usurpador, el engañador, el que engañó a su hermano, el que engañó a su papá. Israel, el príncipe. Dos situaciones envueltas en una persona. ¿Lo hizo Dios a propósito aquí? Sí. Porque le está haciendo énfasis a la parte débil, a la parte que necesitaba quebrantamiento, y le habla también a la parte vencedora, al que reprodujo la simiente, y le dice aquí: yo soy tu hacedor, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Tres nombres le da. Le da Jacob, le da Israel y le da Jesurún. Después vamos a tratar con eso si Dios lo permite. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esta es una de las grandes promesas que fueron asientos para predicaciones
en escrituras que encontramos en el Nuevo Testamento. En relación a lo que estamos estudiando, que es esta manifestación milagrosa de parte de Dios, a la cual históricamente se le ha llamado avivamiento, derramamiento del Espíritu, y no estamos hablando, por favor, no vayan a confundir esto con el bautismo del Espíritu Santo, que pasó en el día de Pentecostés y que después los apóstoles experimentaron al ellos predicar, y después vemos cómo este patrón sigue con el apóstol Pablo, cómo él se convierte en el camino de Damasco, y después a los 4 o 5 días él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Lo mismo encontramos en Hechos, capítulo 19. El bautismo del Espíritu Santo que produce la santificación en nosotros no es lo que estamos tratando aquí. Ya eso lo hemos estudiado en clases anteriores, y eso no quiere decir que será la última vez. Pero estamos hablando aquí de derramamientos del Espíritu a través de la historia de la iglesia, donde un núcleo de hombres y mujeres en diferentes países, en diferentes tiempos, diferentes años, diferentes décadas, sintieron un peso de que ellos necesitaban, como pueblo de Dios, tener este terremoto espiritual, este movimiento de avivar la obra de ellos en medio de los tiempos que vivían. Y yo tengo aquí un libro hoy. Yo voy a leerle, creo que bastante. Este libro que tengo aquí en mis manos es uno de los muchos que yo tengo. Este se llama Los 10 avivamientos más grandes jamás ocurridos. Este libro yo lo leí a principios de los años 80. Así que estoy hablando cerca de muchos años. Y yo estos libros los trato de mantener en buenas condiciones. Y en esta semana, examinando algunos de estos libros que yo tengo, yo saqué otra vez. Y cuando comencé a hojearlo, a mí se me había olvidado cuánto yo subrayé de este libro. Leerlo nuevamente me produjo una bendición, la cual yo agradezco al Señor. Y tratando el tema con ustedes, yo no sé hasta dónde ustedes comprenden o entienden lo que yo estoy tratando de hacer con estas clases, especialmente este tema que hemos escogido. Lo sé por experiencia personal, porque yo conocí de esto en los años, te voy a decir más o menos, en los años que yo llegué a Miami, el año 68, por ahí 69, y yo tenía en mis manos historia de estos avivamientos. Creía que conocía, pero realmente no entendí profundamente qué es lo que era esto. Así que no me sorprende si algunos de ustedes quizás no entienden y no comprenden plenamente lo que yo estoy tratando de comunicarles. Una cosa es cierta, y es que hubo tiempos de avivamientos
en la Biblia. Habacuc lo pidió, como ya hemos leído en 2 o 3 clases. Dios lo prometió repetidamente, como encontramos aquí esta promesa, que él iba a derramar sobre los secos ríos en tierra árida, y que su espíritu lo iba a derramar sobre la generación que vendría. Y después seguimos leyendo otro punto más, que Dios es un Dios de avivamiento. Eso sobresale en las escrituras. Ezequiel lo vio en aquella visión cuando vio a los huesos secos en aquel valle. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 37, pero no vamos a ir ahí. Eso es otro estudio aparte. Oseas se quejó de aquellos que estaban tomándolo cómodamente en Sión. Y yo creo que hoy la iglesia, el pueblo de Dios, lo está necesitando una vez más. Yo he leído de individuos que estuvieron orando por un movimiento de esta índole por 10, 15, 20 años. Y cuando ya parecía que nada iba a ocurrir, cuando menos ellos lo esperaron, el Espíritu de Dios se desató sobre ellos, sobre la iglesia. Y el fin de este derrame, o la conclusión de o la meta de este derrame sobre ellos, es que entonces la comunidad inconversa que estaba en su entorno fue traída a un masivo arrepentimiento. Y viró, en muchos casos, el trayecto de la historia en muchos países. Ahora, en las escrituras podemos leerlo, por ejemplo, en Isaías también, Isaías 32. Estas escrituras que yo cito, por favor, si ustedes lo encuentran, primero que yo, empujen el botón y lean, no tengan pena, léanlo. Y si hay preguntas, siéntese con libertad de hacerlas. Isaías 32, 15. Recordemos de que esto no es un sermón, esto no es un mensaje, esto es un estudio en el cual queremos que todos participen si es posible. Ok, Isaías 32, versículo 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Ok, aquí vemos esta promesa dada, donde en la peor de las condiciones, que es el desierto, el Espíritu de Dios iba a hacer un cambio tan grande que se convertiría en un campo fértil que produciría, y que aquellos que ya eran hombres y mujeres que estaban dando fruto, eran fértiles, se iban a convertir en un bosque. Así que hay para todos en este tema. Muchas veces cuando estudiamos o predicamos acerca de esto, nos podemos confundir. Y yo sé que yo lo he dicho en varias ocasiones, pero es que hay que repetirlo. Un clavo no entra hasta que el martillo le da en la cabeza varias veces. Y es de que creemos que el avivamiento es para que el mundo que está a nuestro alrededor
se convierta. No va a haber ninguna conversión en masa hasta que la iglesia reciba un avivamiento de parte de Dios. Y esto no quiere decir que la iglesia esté muerta, porque recuerden que la palabra es avivamiento. Un muerto no se aviva. Un muerto necesita resurrección. Pero la iglesia, que supuestamente todavía tiene vida, necesita el poder, el vigor del Espíritu de Dios para que cosas que no están bien se arreglen, para que cambios puedan transformar a una iglesia, entre comillas, acostumbrada, se convierta en un ejército invasor. Eso se dice muy fácil, pero a través de los años hay un remanente de Dios que sigue orando porque cree que todavía los oídos del Señor están abiertos a la súplica de su pueblo. En esta mañana, hoy, estaba leyendo la historia tan conocida de Débora y Barak. Me llama la atención que en los héroes de la fe encontramos que Barak es puesto en esa lista. Débora no. Y es ahí precisamente donde viene la necesidad de nosotros estudiar las Escrituras, conocer lo que estamos leyendo, preguntarnos por qué y no seguir leyendo por encima de versículos como si nosotros lo entendiéramos, cuando realmente hay ocasiones donde no estamos entendiendo. Sí, estamos leyendo, pero ¿qué es lo que hay atrás de eso? ¿Por qué cuando yo leo en el libro de Hebreos, los héroes de la fe, aparece Barak, pero no aparece Débora? Bueno, ¿quién era Débora? Débora era una jueza, la única mujer juez que existió en el tiempo de los jueces. Y ella juzgaba a Israel, donde ella tenía una casa cerca de un árbol, y allí sentada el pueblo de Dios venía a consultarla a ella. Y ella les hablaba y les profetizaba y les recordaba la historia de Israel, y si tenía algo de parte de Dios lo comunicaba. Y los madianitas estaban destruyendo la tierra. Estaban destruyendo la tierra de Israel. Eso ocurrió por causa de sus pecados, de su apostasía, y Dios los entregó en manos de enemigos. Eso pasa tantas veces en el libro de Jueces, uno y otro. Por eso que se llama el libro de Jueces, porque Dios levantó a estos hombres que no fueron reyes. No hay un rey en Israel hasta que viene Saúl, pero mientras tanto eran jueces que estuvieron juzgando a Israel, por algunos por 10 años, otros por 20 años, otros por 40 años. Y cuando Dios los libraba a ellos de sus enemigos, ellos se olvidaban y volvían otra vez a la adoración de los falsos dioses de sus vecinos. Bueno, Débora es esta mujer, y Barak viene a ella a buscar consejo de Dios, porque sabe que esta mujer habla de parte de Dios. Y Débora le dice: escoge a 10,000 hombres de las tribus. Forma un ejército con 10,000 hombres, y Dios te dará a este rey Jabín,
que era un rey terrible que tenía ya tomada una parte de la tierra prometida, porque eran reyes invasores. Y entonces Barak le dice a Débora, yo voy si tú vas conmigo. ¿Ah? Yo voy si tú vas conmigo. Número uno, Débora representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y Barak sabía que mientras que Débora estuviera con él, Débora iba a estar orando a Dios. Y Débora no argumenta con él. Le dice, muy bien, yo voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser tuya. Porque las próximas generaciones van a decir, mira, Israel fue librado por la mano de una mujer. Pero yo voy contigo. Y nos dice la palabra de Dios que efectivamente hubo una gran victoria, poderosa victoria, porque el ejército frente al cual ellos se enfrentaron era un ejército que tenía más de 1000 carros de hierro desconocidos por Israel. Israel, sabiendo de que estos carros de hierro no podían subir a las montañas, se fueron a una montaña, guiados por Barak. Pero como Débora estaba con él, le dijo, no tengas temor. Baja al valle y enfréntate a ellos. La gloria de Dios se va a manifestar. Y Dios se manifestó. Y ustedes saben que el enemigo de Dios, este hombre, gran general de los madianitas, Sísara, gracias, Sísara, dejó el carro de hierro que tenía. Una gran lección. Hay un sermón ahí que predicar. En lo que la gente confía. Al final lo tienen que abandonar porque no funciona ante el poder de Dios. Él corre, está cansado. Y había una mujer, Jael, que no era israelita, pero simpatizaba con la causa de Jehová. Y salió de su tienda para oír alguna noticia de cómo iba la batalla y ve que Sísara viene corriendo y le dice, entra aquí, entra a mi tienda. Hoy hay otro mensaje ahí también. Dice, te ve mensajes por donde quiera. Bueno, no siempre, pero existen esos mensajes. Porque yo he predicado acerca de ellos. Sísara entra, le dice, dame un poco de agua. Ella le da un vaso de leche, se lo toma, lo cubre con un manto. Y Sísara se queda dormido. Ella va, agarra una estaca con filo. Y allí, mientras que Sísara está durmiendo, cansado, ella agarra un martillo, le pone la estaca aquí en su sien y lo clava en el piso, o en el suelo. Y así mató Jael a Sísara. Mi pregunta es, en esta situación aquí, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado, hermano, a quién nos acercamos. Porque nos dice la palabra del Señor que Barak buscó a Débora. Buscó a Débora. Él podía haberle preguntado a otra persona qué tú crees de la estrategia militar, qué es lo que yo debo hacer. Él buscó la presencia de Dios
estaba en Débora. Por eso le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Lo mismo que Moisés le dijo a Dios. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. ¿Cuán necesaria es la presencia de Dios si queremos tener la victoria real, la verdadera, la que va a terminar con los Césares, o los Césaras que existen y hay tantos de ellos hoy? Mientras que yo miraba esto aquí y yo veía la manifestación de Dios en dar esta grandísima victoria, nosotros servimos al mismo Dios. ¿O no es el Dios de Barak y de Débora el mismo Dios que nosotros servimos? ¿Ha cambiado Dios? No es Él el mismo. No dice Él, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Por qué tenemos tanto temor en pedir cosas grandes a Dios? Y puede ser que entre 1000 llamados cristianos quizás hayan uno o dos que realmente crean la promesa de Dios. Que tengan, yo estoy dando una clase ahora los miércoles por la noche acerca de la ambición espiritual. La necesidad de tener ambición por lo espiritual. Y en los tiempos que estamos viviendo parece que hay ambición por muchas cosas, menos por lo espiritual. Y no es que la ambición en sí sea mala. Siempre debemos querer mejorar. ¿Cómo no? Si podemos mejorar, gloria a Dios. Pero cuando tenemos ambición por lo material y esa ambición por lo material es mayor que la ambición por lo espiritual, tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar esa condición ahí. Buscar primeramente el reino de Dios. No tengo que predicarle acerca de eso, ustedes conocen el versículo. Buscar primeramente, buscar primeramente. ¿Cómo se abusa ese versículo? Entonces yo veo, por ejemplo, voy a mencionar algunos versículos aquí, ustedes pueden buscarlos. Por ejemplo, tenemos el caso de un versículo, unas escrituras muy común, que quizás pasamos por arriba rápidamente, no nos paramos a realmente a meditar que estamos leyendo en San Mateo, capítulo 3. ¿Alguien lo quiere leer? El verso, hermano. Ok, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Otro mensaje. Queremos que el Señor se manifieste, tenemos que enderezar las sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquellos quizás no sepan, estas no son las langostas que se comen en Cuba. Estas no son las langostas que cuestan 15 o 20 dólares comerse un pedacito de ellos en el restaurante. Estas eran insectos. Dice, pues eso lo sabe todo. Bueno, a lo mejor todos lo saben, pero quizás haya alguien que no, porque alguna vez se confunde con lo que lee en la Biblia. Alguna vez estaba predicando
acerca de cuando Cristo entró en aquel pequeño Pollino. pollino. Y cuando yo terminé el mensaje, el hermano vino a mí, él no era de aquí de Miami, me dijo, hermano, gracias por aclararme eso. Yo creía que Cristo había entrado en Jerusalén en un avestruz. Digo, no, hermano, no. Porque como decía pollino, él creyó que era un pollo grande. Digo, no, el pollino es una pequeña asa, un pequeño asno. Y a lo mejor alguno dice, oye, que bien se alimentaba con el Bautista, como comía langosta con miel. No, hermano, no es así. Dice, bueno, yo lo sabía. Bueno, sí. Yo lo digo en caso de que alguien pueda preguntar, ¿no? Pero dice aquí, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Cuántos hemos leído esa escritura? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? No me respondan, bueno, que mucha gente dice, bueno, y eso es lo que leemos, pero ¿qué es lo que usted ve ahí? Hambre por la cosa, hambre por la palabra, hambre por la palabra. Yo veo Hambre curiosidad por la palabra. por ver a Jesús, saber quién es. Es lo que estaba diciendo Juan, arrepentidos, ¿no? Él no estaba allí con el Antiguo Testamento, leyéndolo en las Escrituras, arrepentidos. Y está bien esa respuesta, realmente, hambre por la palabra. ¿Quién pone hambre por la palabra? ¿Nacemos nosotros con hambre por la palabra de Dios? No. Llega un momento en nuestra vida donde el Espíritu de Dios pone hambre y sed por la palabra de Dios. O sea, es un mover del Espíritu Santo. Y no es solamente que vino un grupito. Dice que Judea, toda Judea, ¿no es lo que estamos leyendo aquí? Jerusalén, Estamos toda la provincia de de alrededor y toda la... multitudes que fueron movidas a venir a Juan. ¿Qué es eso, hermanos? Sino un movimiento de parte de Dios de venir a este hombre que no estaba vestido como uno de los altos de la sociedad religiosa de Israel, viviendo una vida simple y sencilla, y ellos experimentan una atracción inexplicable quizás para ellos, donde tantas personas, nos dice aquí la escritura que estamos leyendo, y salía a él, no salió, salía. ¿Qué pretérito es ese? Vamos a ver ustedes, hermanos universitarios. Ya lo dijo. Dijo que era pretérito. Pretérito del pasado. Hermano, nadie. Eso es presente, creo, porque dice salía, ¿no? Presente. Era algo que estaba ocurriendo, ¿no? Exacto. Salía, no, salía. Es Salía. presente. Un presente O sea, continuo. Ok. Era algo continuo que salían a él. No solamente nos dice aquí el versículo que salía a él Jerusalén y toda Judea. Judea era una región
no era un pueblo, no era una ciudad. Era una región bastante grande donde estaba la ciudad, sí, de Jerusalén. Toda Judea. Esto es algo grande. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Qué es lo que no estamos viendo aquí? Que ¿Cómo el nadie, Espíritu de Dios pone esta atracción hacia este hombre que no solamente van a él, pero inmediatamente quieren meterse en el agua y ser bautizados, confesando sus pecados, incluyendo soldados, si vamos a Lucas. que nadie los estaba yendo a traer, sino que había un mover del Espíritu Santo. Exactamente, nadie repartió papelitos, estamos invitando a una reunión en el Río de Verdad, queremos invitarte para que oigas a un predicador. No, no. Este es el Espíritu de Dios. Hermano, eso es lo que yo deseo. Eso es lo que es un avivamiento de parte de Dios, donde los pecadores son movidos por Dios, porque hay hombres como Juan el Bautista que están llenos del Espíritu. ¿Me están siguiendo ahora? ¿Entienden ahora mejor? Un poquito mejor. Amén, amén. Porque hay tantas escrituras que nosotros hemos estado patinando arriba de estas escrituras y no hacemos, déjame parar, déjame ver qué es lo que hay aquí. Y vamos a ser sinceros con nosotros mismos, porque si hay algo que yo quiero que esta clase se destaque es por ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Nosotros podemos invitar, nosotros podemos de vez en cuando, gracias a Dios por las invitaciones, que hay quienes vienen, pero ¿cuánto trabajo cuesta, hermano? Que puedan haber 10 o 15 visitas en un solo culto. Entonces llegamos a la conclusión, no lo podemos hacer nosotros. Podemos invitar a familiares, quizás vengan, o a un vecino, o a alguien con quien trabajamos, o a alguien en la universidad. Pero cuando estamos hablando aquí de masas, cuando estamos hablando aquí de una multitud, cuando estamos hablando aquí de que estas personas vienen sin ser invitadas realmente, es la obra del Espíritu de Dios. ¿No quisiéramos nosotros ver eso en nuestras congregaciones? Y no es que vengan, la gente a veces viene, pero no es que vengan, pero ¿cuántos vienen y no se convierten? Aquí hay conversión, aquí hay regeneración, aquí hay arrepentimiento. Una comunidad tocada por el Espíritu de Dios. Vamos a seguir aquí antes de tirar la bomba que les voy a tirar. Hechos 2. Hechos 2. (41). Por lo tanto, Vamos a los leer que 40. y con muchas otras palabras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos diciendo: sálvense de esta generación torcida. Por lo tanto, los que abrazaron sus palabras de buena gana fueron bautizados, y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. ¿Qué texto está leyendo? Estaba leyendo en otra traducción. ¿Qué versión es esa, hermano? Ajá. Sí, sí, hermano, esa es otra versión. Okay. Uh-huh. No le hace daño a la escritura, pero hay otra que tiene cuidado. Versículo 44. Todos los que hacían creyente... No, perdón. En el capítulo 4, en el capítulo 4, el versículo 4. 4:4. Pero muchos
de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000. 5,000. Sí. Anteriormente, ¿cuántos eran? 3,000. 3,000. Ahora hay 5,000. ¿Cuántos son ya? 8,000. 8,000. ¿Cuántos habían el día de Pentecostés? 120. Estamos hablando de 8,120 almas en unos días. Movidos porque la iglesia fue bautizada con poder. Y podemos leer en Hechos 8, podemos leer en Hechos 11, podríamos leer tantas escrituras. ¿Qué es lo que yo veo aquí? El movimiento del Espíritu. Y esto es lo que yo le quiero decir a ustedes, hermano. Mire, ayer este versículo estaba rondando en mi cabeza, dándome vuelta en la cabeza. Y aunque yo conozco el versículo y sé dónde estaba, pero quise asegurarme de no citarlo incorrectamente. Y es Zacarías 4:4. No lo busquen, yo lo voy a citar. No es con fuerzas, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Cuando los obreros de Dios empujan a otros a hacer cosas, no es el Espíritu de Dios. Hay una teoría donde creemos que tenemos que forzar a otros a hacer cosas y hacerlos responsables. Ni usted ni yo tenemos esa autoridad. Y el que la asume, el que asuma esa autoridad de estar empujando a los hermanos a hacer esto y hacer lo otro, empujándolos a hacer. Estamos hablando en el reino de Dios, no estamos hablando de pintar una pared, no estamos hablando de cavar una zanja. Estamos hablando en las cosas de Dios. Nos hemos olvidado que esta no es una obra de empujar, es con mi espíritu, dice el Señor. Y quizás usted me diga, ay hermano, yo tengo peso para que otros también hagan esto. No empuje. Usted se está metiendo en el camino del Espíritu de Dios. ¿Es usted un obrero? ¿Es usted alguien que quiere trabajar para el Señor? Pues ore, clame y no empuje. No empuje a los demás, porque eso no produce nada al final, nada. Porque el día que usted deje de empujar, ellos van a parar. Pero si el Espíritu de Dios es quien hace el trabajo, la pasión, el deseo, la pasión, el deseo, la ambición por lo espiritual, se va a ocupar de eso. ¿Dónde estaba la escritura en Zacarías? Zacarías 4:4. Oh, gracias. Entonces, esto es algo que aquellos que trabajamos en la obra del Señor, igual que ustedes, hermanos, que quieren ver a sus familiares convertidos, que quieren que vengan a Cristo, deje de empujar. Deje de predicarles. Confíe en la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer, hermano Figueroa? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Ore con fe. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra. Me recuerdo de este hermano que ya partió con el Señor. Un hombre de Dios con mucha sabiduría. Ya él, ya él partió.
hace muchos años. Él fue uno de los que me ordenó en el ministerio. Y una hermana de la congregación vino a él y le dijo: hermano pastor, cuando mi esposo vino al culto, llegó a la casa y la primera cosa que hizo fue me dio una galleta. No una galleta para comer. Vamos a ser claros, porque en algunos países a lo mejor la galleta es otra cosa, pero cuando se le dice me dieron una galleta, significa, bueno, alguien puede decir un piñazo, otro puede decir una trompada, otro puede decir... Cachetada. Cachetada en España. Cachetada. Esa suena mejor. Me dio una cachetada. ¿Usted sabe lo que el pastor le dijo? Gloria a Dios, Dios está obrando. Dice, pero ¿cómo que Dios está obrando? Sí, eso quiere decir que la palabra lo tocó de verdad. Y se puso tan inquieto y tan bravo que se desquitó contigo. El espíritu lo cacheteó. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros cuando tenemos familiares. El peor daño que podemos hacer es estar encima de ellos como un mosquito. Pero el Espíritu de Dios no falla en lo que él hace. Y aquellos que somos pastores, yo lo hablo, lo digo por mí. Yo aprendí a dejar que el Espíritu de Dios haga la obra. Porque si hermanos se sienten intimidados y hacen las cosas por miedo que me van a regañar o me van a pedir cuenta, hermano, esa no es la obra del Espíritu Santo. Si usted lo está haciendo, por favor, pare. Hermano Alex. Inglés, stop it. Sí. Hermano Alex. Sí. Hay una escritura, creo que está en Mateo, que Cristo habló, donde dice: así brille vuestra luz delante de los hombres. Amén. Para que vean, no para que oigan, para que vean. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que seamos predicadores, obreros. Aquí hay hermanos también que son, ¿cómo se llama? Que trabajan con los jóvenes y demás. Ore a Dios, porque si ellos hacen las cosas porque usted los está intimidando o le está diciendo, dame cuenta de esto, dame cuenta de esto, tú hiciste eso, hermano, eso no va a producir nada. Esas son las cosas que hacen en Babilonia. Nosotros tenemos que regresar al ABC, hacer las cosas de acuerdo al Espíritu, dejar que el Espíritu de Dios sobre. Entonces recuerda cuando la gloria de Dios se iba a manifestar, que los sacerdotes se echaban para atrás y ellos no hacían ningún trabajo. Ellos dejaban que el Espíritu de Dios hiciera las cosas. Pero como hoy hay tantos que no tienen ambición espiritual, que no tienen visión espiritual, aquellos que son líderes creen de que lo que hay que hacer es caerles encima. No, hermano, porque tú tienes que. Hermano, no, porque tú tienes que. Hermano, porque tú tienes que. No, hermano, deje que el Espíritu de Dios haga la obra. ¿Cómo yo lo consigo? Ore. Si usted está en esa posición, ore para que Dios lo capacite y le dé a usted discernimiento. Yo conozco, escuchen bien, hermano. Son muchos años en el pastorado. Son muchas las congregaciones en las que yo he estado en este país y en otros países. Y yo conozco de lugares donde habían supuestamente líderes chequeando quién levantaba la mano en un culto, quién no la levantaba, quién decía amén o quién no decía amén. Y después los llamaban a contar. Ve acá, ¿por qué razón esto? ¿Por qué razón esto?
Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios sobre. Aquí no estamos en Corea del Norte. La iglesia de Dios no es Corea del Norte. ¿Usted sabe lo que hace en Corea del Norte? Cuando uno de los líderes muere, las multitudes salen obligadas a llorar. Y entonces tienen cámaras por todos los lugares. Y aquellos que no lloren abundantemente, después los llaman a contar. Y puede ser que le disminuyan el sueldo o que lo manden para una granja porque no enseñaste las emociones correctas. Nosotros no podemos traer eso a la iglesia. Nosotros no podemos estar obligando a los hermanos a hacer cosas. Amén, amén. Porque obligarlos nos está diciendo a nosotros que lo que están haciendo lo están haciendo por causa de nosotros, que estamos arriba de ellos. Y si lo hacen por causa de nosotros, entonces no lo están haciendo por causa de Dios, que es lo que nosotros estamos buscando, la presencia de Dios. Amén. ¿Estoy claro? Amén, clarísimo. Amén. 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 Amén, así es. Clarísimo, clarísimo. Nosotros queremos que sea Dios, no nosotros. Y si por alguna razón mi ejemplo, como decía el hermano Santos, Román, si mi ejemplo estimula a alguien, ayuda a alguien que quiere imitarme, bueno, gloria a Dios. Ya eso es otra cosa, pero no es, lo hice porque el hermano Figueroa me lo dijo, no. Hermano, el pastor me lo dijo, no. con el permiso, Pastor Alex. Sí. Es Zaida. Quería decirle que agradezco la clase de esta mañana porque cuando yo era joven y estaba viviendo allá en Tampa, mi mamá siempre quería que nosotros, follow, the word of God, and I apologize, I'm trying to. And it was very hard because I didn't understand. I'm like, how can I live for God, which I don't know what I'm living for. I don't understand how to live a life free from sin. It was very confusing. But one thing I knew is that she was a major example to us. And I used to sit down with her and try to understand everything she used to study. But yes, as I didn't understand, I knew that it was a God. But my prayer always was, let me understand what she is trying to teach us. But it wasn't easy. It wasn't easy because you kind of like fall and pick up yourself back up to try to live a life, for him. So I try to live as close as I could. Déjame explicarle esto en español a ellos porque ellos no entienden el inglés. Hermano, lo que está hablando es la hermana Zaida de Nueva York. Ella está hablando de cuando ella era joven. Su mamá le hablaba y le decía, pero ella no entendía, no podía entender las cosas que ella trataba de explicarle. Y ella dice que oraba a Dios para que Dios la ayudara a entender lo que la mamá quería transmitirle. Y realmente ese es el testimonio de muchos, porque lo que pasa es algo que no funciona. Mire, déjenme, estos son casos que ocurren. Hace un tiempo atrás, yo noté a un joven. Yo no soy el pastor ya, pero todavía soy un ministro, es parte del cuerpo ministerial aquí de la congregación y yo tengo libertad para aconsejar, llamar la atención a alguien. Entonces, yo le pregunté a esta persona, a este joven, ¿dónde tú has estado todo este tiempo? Solamente una pregunta. Y me dijo,
Bueno, yo estuve, un momento. Tú vas a decirme a mí que esto que tú has estado haciendo es más importante que esto. ¿No me están oyendo? Amén. Ok, mi Sí, esposa hermano, decía sí. que no estaba oyendo a mí. Ok, entonces lo que pasó, bueno, esta persona cambió. Y entonces, relatándole yo esto a un familiar que es mayor, me dijo, la respuesta que él me dio es que a él le agradó mucho que usted le llamara la atención, porque eso le muestra a él que usted se preocupa por él. Bueno, yo realmente no estoy de acuerdo con eso, porque sí, yo agradezco de que él, yo le haya preguntado, pero ¿por qué razón tú estabas haciendo esto? Que no debías de haberlo estado haciendo porque tú tienes entendimiento de la palabra. Pero volvemos aquí. Esos son casos que a veces ocurren, pero yo vuelvo a este punto. Tenemos que aprender a confiar en el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a confiar. Cuando Juan salió a predicar arrepentimiento, es porque Dios lo envió al río. Él hizo el trabajo y el Espíritu de Dios se movió en toda aquella comunidad que salió. Aquí leyendo, yo quisiera que ustedes vieran este libro. Este libro se llama, yo lo mencioné creo que el miércoles en la clase, Los 10 mayores avivamientos en la historia. Y comienza en la historia, ¿no?, de lo que es el Espíritu de Dios. Y hay tantas cosas aquí. Un avivamiento se mide por Dios mismo. ¿Está Dios presente o no? ¿No es, está el templo lleno? No, esa no es la pregunta. ¿Está Dios presente? Tenemos que enfocarnos en lo que Dios hace, no en lo que otros hacen. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Algunos buscan un avivamiento como si eso fuera el fin en sí. Y no lo ven como una oportunidad. Dios mío. No lo ven como una oportunidad de conocer a Dios como nunca lo han conocido. Todo esto para la iglesia. Aquí están los 10 avivamientos. Yo se los voy a mencionar. Yo creía que yo iba a estar leyendo bastante hoy. En el gran avivamiento del año 1904, se estima que más de 5 millones fueron ganados para Cristo en 2 años. Esto está en la historia, hermano. Esto está recogido en la historia. El avivamiento del año 1517, el avivamiento en el año 1300, el avivamiento en el año 1965, el avivamiento en la Segunda Guerra Mundial, el avivamiento de los hermanos a través de cultos de oración en el año 1857, el avivamiento general en el año 1830, el primer despertamiento en el año 1727, el segundo gran
despertamiento en el año 1780 y el avivamiento del año 1904. Estos avivamientos, Hermano, ¿quién es el autor bueno, hay muchos autores. de ese libro que tiene usted Por ahora? este libro, Elmer Towns. Elmer. Towns, como pueblo, en inglés, Okay. Towns. Gracias, hermano. Pero hay tantas cosas aquí que yo puedo leer. El avivamiento que se llevó a cabo en Jamaica en el año 1860. El avivamiento que se llevó a cabo en Hawái. En Jamaica, el pueblo de Dios oraba por un avivamiento por años. Y los cristianos hablaban de esto con temor y temblor. Algunos dijeron, hemos estado orando por un avivamiento. Otros confesaron, y ahora Dios ha manifestado su espíritu y le tenemos temor. Esto es una de las, es que el libro está subrayado casi todo. Por la presencia de Dios. Cuando realmente entendemos esto, tenemos que reírnos, por lo menos yo me río. Parecemos niños jugando a tener un avivamiento. Y por eso es que hacemos tantas cosas ridículas. Y tenemos tantos comités y tantos grupitos por aquí. Vamos a hacer esto innovando para ver si la juventud se mueve, a ver si otros se mueven. Y comenzamos a cambiar cosas e inventar cosas. Al final de todo, que esto es lo triste, al final de 3, 4, 5 años vemos que las cosas están iguales. Pero entonces hemos perdido 3 o 4 años haciendo lo que nunca debimos hacer, que es tener una ambición espiritual y un peso sumamente grande por una manifestación de Dios en nuestras vidas. Y ustedes van a ver cómo los cánticos cambian, las oraciones cambian, los testimonios cambian. Porque hay personas que cuando testifican, realmente la iglesia debería comenzar a cantar para que se sienten. Alguien dice, pero eso es terrible. Bueno, la presencia de Dios es terrible. ¿Por qué vamos a abusar del tiempo de Dios? Venimos a adorar a Dios, venimos buscando la presencia de Dios y tengo yo que estar oyendo otra vez la historia de la escoba y la historia del jabón que se me perdió, pero por la gloria de Dios lo encontré debajo de la cama, que se me cayó sin darme cuenta, o que mi familiar que hacía tantos años que no lo veía, lo vi, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, oren mucho. No, hermano, por favor, no me hablen más de eso. Y esa es la iglesia de la Odisea. Por eso es que no oramos con peso, por eso es que no oramos con pasión, por eso es que nuestras mejillas están secas. Porque somos ciegos, somos miserables. No nos damos cuenta de nuestra condición. Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, porque no sabes. Tú crees que estás bien, pero estás mal. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme la puerta para yo poder entrar. Cristo le está pidiendo a la iglesia que le abra la puerta. No al pecador, a la iglesia. Eso yo lo he tocado en varios puntos. En el gran primer avivamiento en América, que fue en el año 1720, ese avivamiento duró 40 años. 40 años. Producido por aquellos personajes que yo le mencioné a usted, Jonathan Edwards, David Brainerd, Jorge Whitfield, en una población de 340,000 personas, 50,000 fueron convertidos, 50,000.
equivalente hoy, por causa de la población, a 25 millones de personas. Y termino con esto. Es una nota triste, pero es la única manera que podemos ser sacudidos. Uno de los hombres más prominentes en Estados Unidos en el siglo XIX fue Juan Marshall, jefe del Departamento de Justicia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un hombre temeroso de Dios. Esto lo dijo él en el siglo XIX. ¿Qué podemos decir hoy? Cuando yo leí esto hace años, yo me quedé sin nada que decir. La iglesia se ha alejado demasiado para ser redimida. Hablamos de Cristo, pero nuestro corazón no late como debe leer. Hay perros, eso lo estaba viendo ayer. Hay perros que pueden oír el cambio del latido del corazón de sus amos e inclusive darse cuenta por el sudor cuando ellos van a tener una reacción en sus cuerpos por algún tipo de ataque. ¿Sabe Dios cuando? Sí, tiene que saber. Porque si un perro puede darse cuenta de eso, como Dios no se va a dar cuenta cuando nuestro corazón late, cuando hay ansias, deseo, hambre de Dios. Porque es que vivimos en un mundo tan complejo y hay tantas cosas que están en nuestra cabeza, de tantas situaciones, tantas cosas, asuntos familiares, asuntos amorosos, asuntos de negocios, asuntos financieros, asuntos de una cantidad familiares. Y en medio de esto no tenemos mucho espacio para darnos cuenta de cuál es nuestra situación, qué es lo que debemos hacer nosotros en estos tiempos. Dejo la clase ahí, hermano. Ya seguiremos con el mismo tema. Dios mediante, el próximo sábado. Si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora. Hermano Alex. Sí. Tenía días de no llorar en una clase, pero me di cuenta que hemos estado tratando de hacer las cosas sin el aceite del Espíritu Santo y hemos estado como tratando de introducir el pan en la garganta de los hermanos en seco. Sí. Como eso entendí yo en la clase, como si estar trabajando en seco sin la presencia de Dios. Es como quererle meter el pan, no desliza. Ahí lo tiene. Se pueda. Sí. Mira, gracias por esa. Ayer me pasó algo. Ni mi esposa lo sabe. Pero ayer yo traje un tipo de pan aquí a la casa. No un tipo de eso que le llama pan cubano y pan americano. Es un pan que se come en la India. Un poquito esponjoso. Muy sabroso el pan. Y yo me senté aquí en la butaca, una butaca que el hermano José sabe dónde está. Y entonces yo comencé a cortar, el pan era así, redondo. Y comencé a comer, sin tomar nada. Y de pronto dije, no, tengo que tomar algo.
Y cuando fui a tomar, el agua no pasó. Y el agua se me salía y me dolía aquí porque estaba trabado aquí, el pan estaba trabado aquí. Y traté de tomar esto y me salía. Si le hubiera echado un poquito de aceite de oliva, a lo mejor me lo hubiera pasado. Pero es un ejemplo. Gracias, hermano, por eso. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Mira, aquí lo tienes, trágatelo. Hazlo. Me tienes que dar cuenta. Bueno, hermano, necesitamos el aceite para poder tragarlo, porque no podemos tragar en seco. ¿Alguien más? Y ahí me venía a la mente, hermano Alex, cuando la mujer tiene un baby, que muchas veces lo tiene de forma natural y otras veces por cesárea. Yo Sí. creo que la iglesia debe parir, pero de forma natural. Yo siempre he predicado que si queremos sacar a alguien de un problema, tenemos que sacarlo por la cabeza. Amén, amén, amén. Un niño no puede nacer por los pies, tiene que ser por la cabeza. O sea, usted va a comenzar a hacer las cosas bien cuando usted lo hace usando los pensamientos correctos por su cabeza. Piense bien. Deje que su mente, el Espíritu de Dios lo guíe. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que una vez más en tu soberanía y en tu gracia nos has permitido tener. Tú sabes nuestra necesidad mejor que nosotros la conocemos. No queremos, como dijo el apóstol Pablo, dar golpes a nuestra sombra, tirar golpes en el aire. Necesitamos ser efectivos. Y si no lo hacemos, Señor, por tu espíritu, lo vamos a hacer mal. Va a ser simplemente una obra, una actividad en la carne, confiando en métodos y confiando en esto y confiando en lo otro. Danos de ti para poder entender y comprender, para poder ver estas verdades, para ponerlas en práctica. Que tú seas no nuestro coayudador, sino que seas tú quien hagas la obra y nosotros trabajemos contigo, Señor. Gracias por cada hermano que hizo el esfuerzo de estar presente en esta clase. Sin duda que ellos tienen necesidades, situaciones en sus vidas. Las encomendamos en tus manos. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por aquellos, Señor, que necesitan un toque de tu brazo en esas zonas o en esas áreas de sus vidas, Señor. Sin ti no somos nada, por eso que tenemos que venir a ti. Sé tú nuestra fuente. Sé tú nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra torre. Sé tú, Señor, nuestra inspiración. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por ese acto de expiación divino. Glorificado seas tú por siempre. Aleluya tu nombre, Señor. El resto de lo que hemos dicho, o lo que hemos hablado, lo que hemos presentado, que no nos olvidemos de esto, Señor. Que no pase inadvertido. Que encuentre un buen terreno donde pueda germinar. A ti sea la gloria. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.